Hola gente, ¿qué tal están el día de hoy? Como siempre, si me equivoco en algo, por favor, corregidme abajo en comentarios. Muchos de los soldados que cruzaron a Iberia en el 711 con Tariq ibn Ziyad eran amazigh bereberes, del norte de África. Bajo el califato omeya liderado por los árabes durante siglos, en Al-Ándalus se produjo una interacción y mezcla entre norteafricanos, árabes y poblaciones ibéricas locales. Este breve fragmento pertenece a una charla mucho más extensa con el Dr. Roy Casagrande, donde explica la historia. Para empezar, no se produjo una mezcla entre poblaciones ibéricas y árabes es casi inexistente. Es más, el linaje paterno, el grupo paterno J1 es, es casi inexistente en la península ibérica. Lo que sí hay es una huella norafricana. Y se ve que entre un 5 y un 10% de la población pertenezcan a los grupos E1B1B. También es cierto que muchos de los soldados, la inmensa mayoría de los soldados eran bereberes, eran amazigh. Y lo que ocurría es que las élites eran árabes, egipcias, persas, sobre todo árabes, y eso, el califato era de Siria, o sea, tenía la capital en Siria, pero bueno, en lo que ahora mismo es Siria, mejor dicho. Este tipo es el perfecto ejemplo de cómo Internet es el medio ideal donde un idiota cree que tiene licencia para decir basura y sentirse orgulloso de ello, pues no creo que sea idiota, la verdad. Creo que más personalmente que es un propagandista simplemente o que no tiene, apenas tiene o que apenas tiene idea de historia y se quiere lucrar simplemente. Sé que tú le estás generando dinero haciendo ese comentario. Bueno, técnicamente a él no le estás generando dinero porque el vídeo es de canal de otra persona. Le estás generando dinero a esa persona, pero de haber comentado en su canal le estaría generando dinero que probablemente es lo que él quiere que ocurra. ¿Lo he explicado bien? Como ibérico me fascina la seguridad con la que los estadounidenses hablan de historia de otras naciones. Me recuerda a esas películas de Hollywood de los años 50 y su visión de la antigua Roma o Egipto. Me siento como si viviera en una novela de fantasía. Sí, esto es algo que nos pasa a muchos al verlas, como opinan de nosotros desde fuera. O no una novela de fantasía, como un ciencia ficción surrealista, básicamente. No es nada extraño, tranquilo. En español todas las palabras que comienzan con al son de origen árabe. Pues no, no todas las palabras que empiezan con al son de origen árabe. Muchas sí, la mayoría sí, pero no todas. Eso es un error. Hay algunas que no. Y pues eso, no siempre es así. Por ejemplo, está alumno o aliento que empiezan por al y no tienen nada que ver con el árabe. O palabras como aceituna que sí tienen que ver con los árabes, pero que no empiezan por al, básicamente. Es fácil de entender. España no fue invadida por árabes, sino por moros y bereberes norteafricanos. Pues técnicamente sí, pero no, o sea, las élites dominantes eran árabes, así que sí fue invadida por los árabes, pero el ejército era bereber, era amazigh. Y bueno, por eso se ha dado la mezcla que se ve a día de hoy es con amazigh, con amazigh, o sea, no hay más misterio de eso. Y por eso prefiero decir periodo musulmán que periodo árabe, porque, o sea, la gente, los estados que habían eran musulmanes, no eran estados árabes, ni siquiera eran estados amazigos africanos. Bueno, sí hubo uno, o sea, sí que me refiero que sí hubieron estados que gobernaban los árabes y los norafricanos, pero eran musulmanes, la población no era árabe, ni nada de eso, ya me entienden perfectamente. Me horrorizó ver esto y me sentí muy reconfortado al leer los comentarios y descubrir que todos los demás también reconocían que era una porquería. Sí, estoy de acuerdo, que la mayoría reconoce que es una porquería. Aunque el problema es que algunos de los que lo reconocen también se equivocan y dicen barbaridades. Ese es el problema, sí, es un gran problema. Aunque sí, aunque está bien ver que hay gente bastante cuerda. Es una alegría para el cuerpo. España, península ibérica, por favor. Bueno, es verdad que están hablando de España porque es como generalizar y que todo el mundo lo entienda. Cuando hablas de península ibérica, hay gente que no lo entiende, incluso españoles. Es la realidad, aunque quizás aunque si quieres hablar con propiedad, sí que deberías hablar de península ibérica o de la Hispania visigoda, en este caso, un bicho. A ver, y eso, básicamente. O de la Hispania, en este caso, porque el estado que había era Hispania cuando entran los musulmanes. Pero sí, península ibérica es el concepto geográfico, por así decirlo. Y somos ibéricos pura cepa todos. Es con broma, es broma. No somos ibéricos pura cepa. Ah, no creo que haya nadie así.
Me encanta este profesor. Pues lo siento, señores Hertz, o como se pronuncia tu nombre, es una basura de profesor, al menos lo ha demostrado en este fragmento. No sé si es así en general. Probablemente sí se ha demostrado esto en este fragmento, aunque no lo sé, quizás es un buen profesor en otros, hablando de otros temas y sabe mucho de otros temas. No voy a opinar porque no tengo ni idea. Sé que de España sabe poco y que la ha cagado muchísimo con su vídeo. Las pruebas de tener realizadas en la población actual indican un porcentaje muy bajo de influencia árabe, menos del 5%. Más bien entre un 1 y un 2% que pertenece al grupo J1 y también puede que tenga que ver algunas de las personas que lo tienen con gentes judías sefardí. No tiene ni por qué ser de árabes. Y lo que sí hay es un linaje norafricano paterno en los grupos E1, B1B y variantes. Está presente entre un 5 y un 10% de la población española actual, quitando a los inmigrantes, claro. O sea, hablamos de gente autóctona, o que se considera autóctona ahora mismo, pero eso, que de árabes tenemos poco o nada. Hablando de la etnicidad, de eso, de la genética. La mayoría de los que usted llama árabes eran visigodos y hispanos romanos que se convirtieron en Islam para evitar impuestos islámicos impuestos por los invasores. Bueno, técnicamente sí, la mayoría eran hispanos romanos, la mayoría eran autóctonos que se convirtieron, pero visigodos habían pocos, seamos honestos. Y así que yo no añadiría a los visigodos, a lo mejor hispanogodos, es decir, hispanogodos podría comprártelo, pero sí, hispanos romanos. Tienes ahí razón, eran hispanos romanos la mayoría. Pero sí, muchos se hicieron por eso al Islam y otros porque creían de verdad, seamos honestos. Y no se hicieron todos de golpe, se fueron con el paso del tiempo haciendo. No, no hubo un ¡pah! De repente todos musulmanes. Fue un proceso que tardó bastante. O sea, y eso en los estados musulmanes, en los estados cristianos que fueron surgiendo con la reconquista, pues no había nunca una mayoría islámica, una mayoría musulmana. No se mezclaron. Los españoles no son árabes. En inglés tomó palabras prestadas cientos de palabras prestadas del árabe. Almirán. Espérate. Sí, 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 es verdad. Ahí tiene razón, ha soltado un facto. No sé si porque se ardió o porque, o porque, bueno, sí, obviamente, cómo no arderte con las tonterías que ha dicho este tío. Ay, Dios mío. Los españoles están tan cabreados de que ese tipo les esté recordando que tienen alrededor del 10% de genética árabe norafricana. Árabe norafricana, barra norafricana. Pues no tiene sentido porque son etnias distintas los árabes y los norafricanos. Los árabes son J1 y los norafricanos E1, B1, B y variantes. Así que no para nada. Te estás equivocando muchísimo. Y sí, entre un 5 y un 10% de la población española pertenece a ese grupo, el norafricano. Es un hecho que la verdad la mayoría de gente no lo niega ni les cabrea. Pero tú te crees que sí, por desgracia. Y este tipo no está recordando nada. Este tipo está diciendo barbaridades y tonterías e incoherencias, ¿vale? Es que el tipo es un propagandista o es tonto, supongo. Yo creo que es un propagandista que está ganando dinero a raíz de esto y por eso lo dice. Ya está. España era musulmana, no árabe. El califato de Córdoba estaba compuesto mayoritariamente por bereberes, no por árabes. El califato de Córdoba estaba compuesto mayormente por población autóctona convertida al Islam, o sea, población autóctona musulmana, si no me equivoco. O sea, no por bereberes. Quizás sí que había un grado de mezcla con bereberes, lógicamente, incluso un pequeño grado de mezcla con árabes, pero que te estás equivocando, que has empezado bien, pero luego te has equivocado, aunque entiendo que hay gente que piensa que en las conquistas se reemplaza a la población, que no, en la mayoría de las conquistas no ocurre eso. En la mayoría de conquistas simplemente hay una élite dominante que está gobernando sobre la población y sí se da un grado de mezcla, pero por lo general pequeño. No, o sea, mirad y revisad conquistas, todas las conquistas de la historia, la mayoría no reemplazan a la población. No se mezclaron. Los españoles no son árabes. En inglés tomó palabras prestadas cientos de palabras prestadas del árabe. Almirán. Espérate. Sí, 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 es verdad. Ahí tiene razón, ha soltado un facto. No sé si porque se ardió o porque, bueno, sí, obviamente, cómo no arderte con eso.
Tú con las tonterías que ha dicho este tío. Ay, Dios mío. Que os quede claro que va a haber una parte 2. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Si no os ha gustado, darle like y suscribiros también. Y hasta otra, gente de YouTube. Adiós, cuidaos mucho y hasta otra. Un abrazo.